Muy bien, el tema de hoy. El tema de hoy es plan de vida. Vamos a recibir algunas sugerencias para elaborar nuestro plan de vida, si usted ya lo hizo o si usted lo va a hacer, poder hacerlo de la mejor manera, entendiendo lo que la palabra de Dios nos quiere mostrar, para que seamos cada uno de nosotros desarrollando un plan de vida excelente en las manos de Dios, entregándole en las manos de Dios todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos. El plan de vida. Y para eso nos vamos a plantear esta pregunta. Pueden apuntarlas ustedes ahí, si tienen su libretica. Apunten y escriban y digan qué quieres ser, qué es lo que tú quieres ser, quién eres y qué quieres ser en la vida. ¿Qué persona quieres ser tú? Para ello, tú puedes responder primero, ¿quién soy yo? O sea, ¿quiénes somos? Para saber qué queremos ser. Responde esta pregunta. ¿Quién es usted? Usted podrá decir, yo soy hijo de Dios, pero ser hijo de Dios es una condición, un estatus, una categoría que se nos designa a todos aquellos que le recibieron, que creen en Él como el Salvador, ¿sí? Todas aquellas almas que decidieron que el Señor Jesucristo es el que perdona pecados y el que nos lleva al Padre. Esos son los hijos de Dios. Sí, todos nosotros los que estamos aquí tenemos una idea de eso. Pero ¿quiénes somos existencialmente? ¿Quiénes somos y qué quiere Dios que seamos? Pues si ya somos hijos de Dios, ¿qué quiere Dios que seamos? Existencialmente, ¿qué queremos ser? Primero hay que entender que somos seres vivientes, ¿no? Somos seres vivientes que fuimos diseñados de manera especial, espíritu, alma y cuerpo. Usted y yo fuimos diseñados por Dios con esta configuración, espíritu, alma y cuerpo. Si usted lee Génesis, vamos a la palabra de Dios, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, versículo 7, dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Cuando habla del polvo de la tierra, se está refiriendo a la parte física, a lo material, a lo orgánico. Y sopló en su nariz aliento de vida. Génesis capítulo 2, versículo 7. Y fue el hombre un ser viviente. Un ser viviente. Primero fuimos creación, ser viviente. Sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué es el aliento de vida? ¿Sí? El aliento de vida es el espíritu. Cuando se juntó el polvo, que es el cuerpo, y el aliento de vida, que es el espíritu, se formó otra sustancia totalmente distinta a estas dos. Se formó el alma. El espíritu y el cuerpo formó alma. Es como la tinta en el agua. La tinta está separada y el agua, pero cuando se unen, forman otra sustancia, que están hechas de estas dos sustancias. Por eso cuando Dios sopló aliento de vida
a esa creación material se formó un ser viviente. Por eso dice en la última parte, y fue el hombre un ser viviente. O sea que el ser viviente está en el alma. Nosotros somos almas. El cuerpo queda acá. El cuerpo es polvo. Pero somos alma. Somos una nueva sustancia creada por Dios a partir de su aliento, a partir del espíritu y a partir del cuerpo. Somos un alma. Entonces, ¿qué quieres ser? ¿Quién eres? Un alma. Tú eres un alma. Todos nosotros somos un alma, pero un alma viviente, un alma que es consciente, un alma que tiene una mente, que tiene sus deseos, sus anhelos, sus sueños, un alma que tiene emociones y un alma que tiene voluntad, un alma que es capaz de tomar decisiones, porque así como dice en 2 de Timoteo 1:7, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por eso allí el dominio propio representa la voluntad que usted y yo tenemos para poder elegir, ¿sí? Entonces, entendiendo esto, entendiendo quién soy yo desde lo existencial, yo soy un alma, ¿cierto? Usted debe tomar una decisión que la coloqué aquí en 3 puntos importantes para el día de hoy. Primero, usted decide. Si usted ya es un alma, usted decide qué quiere ser. Una persona sujeta al yo o una persona sujeta al espíritu. Por eso su plan de vida debe tener en cuenta este aspecto. En su plan de vida usted decide. Cuando usted elabora su plan de vida, si es para este año, si es para todo el tiempo, usted lo que está decidiendo es vivir en el ego, en el yo, o sea, en usted mismo y para usted mismo, o vivir una vida espiritual. Su alma va a vivir para sí mismo o va a vivir para el espíritu, para una vida espiritual. Eso es lo que usted debe planear. Eso es lo que usted debe planear. Porque en realidad quien da vida es el espíritu. El alma no se da vida a sí mismo. El plan de vida me hace entender que, o debo entender antes de hacer el plan de vida, mi proyecto de vida, es que quien da la vida es el espíritu. Dios nos dio un espíritu cuando nos dio el aliento, y ese espíritu es quien debe regir, quien debe controlar mi ser. Y ese espíritu se comunica con Dios para darnos todas las capacidades e información necesaria para que podamos sacar el mejor provecho de lo que Dios nos ha dado. Porque el espíritu es vida, así como dice el Señor Jesucristo. El espíritu es vida, la carne para nada aprovecha. Una persona que se sujeta a la carne vive para la carne y vive en el pecado, y el pecado dirige su vida. Pero una persona que se sujeta al espíritu es una persona que vive para el espíritu y obedece al Espíritu de Dios. Porque así en la palabra dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y es allí por donde viene el control de Dios a nuestras vidas.
Por eso repito, usted en este año o en su vida, en su plan, en su proyecto de vida, usted decide si ser o vivir en la carne o vivir en el espíritu. Y es lo primero que usted y yo debemos hacer. ¿Qué es una persona que se sujeta al yo? Es una persona que depende de sí mismo para vivir. Si usted en su proyecto de vida, bueno, vamos a dar un ejemplo. Si en su proyecto de vida usted dice, bueno, yo voy a, en mi parte financiera, este año voy a hacer un plan financiero. ¿Qué es lo primero que usted pone en el punto financiero? Usted dirá, bueno, voy a invertir en este negocio, o voy a hacer este emprendimiento, y lo voy a hacer así y así. Lo planeo muy bien. En mi parte sexual o sentimental, usted dice, bueno, lo primero que voy a hacer en mi parte sexual o sentimental es, no sé, comprarme un nuevo look para poder satisfacer a mi pareja. Pareja se sienta, o poder buscar pareja, si es el caso. Si yo digo, no, en mi parte laboral, ¿qué voy a hacer? Voy a comprarme un computador, o voy a aprender, o voy a capacitarme en algún curso para ser mejor en el trabajo. Fíjense y véanse que todo lo que dije aquí, como este ejemplo, entiendan que todo lo que dije aquí es algo que un hombre natural puede pedir, y todo se basa en lo material y en el yo, en alimentar el ego, el yo. En todo para mí, lo hago por mí, pero en nuestro plan financiero, una persona que viva sujeta al espíritu y no sujeta al yo, al ego y a su propia alma, es una persona que pone en primer lugar a Dios. Por eso en su vida financiera dice, primero, deposita su confianza en Dios, ¿cierto? Una ofrenda, qué sé yo, como usted lo vea desde la parte espiritual, ¿cómo puedo yo poner el espíritu primero, mi vida espiritual en mis finanzas? ¿Cómo puedo yo poner mi vida espiritual primero que todo en mi relación de pareja? ¿Cómo puedo yo poner la vida espiritual en mi familia antes que cualquier punto a añadir en el plan de vida? Yo lo primero que tengo que hacer es poner a Dios por delante. Poner a Dios por delante. Esa es una persona que no vive sujeta al yo, sino sujeta al Espíritu de Dios. Y es una persona espiritual. Por eso mi plan de vida debe ser un plan espiritual primero que todo. Debe ser un plan espiritual. Leamos Lucas 22, versículo 3. Lucas 22, versículo 3. Y veamos aquí el ejemplo de Judas, ¿cierto? Para que entendamos qué es vivir sujetos al yo, sujetos a la carne. Dice en Lucas 22, versículo 3. Dice la palabra, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Atención a esto, dice, era uno de los discípulos de Dios, de Jesucristo. Era uno de los discípulos. Era uno de los que tenían el llamado. Pero ¿qué pasó con Judas? ¿Qué pasó con Judas? Dice, y Satanás entró. Y Satanás entró. En otras versiones dice, y Satanás influenció o puso ideas en la mente de Judas. Una persona que ande sujeta al yo,
es una persona que anda planeando en sus pensamientos y en sus propios deseos. Anda en su mente. Anda planeando todo en su mente. Y era un hombre que estaba cerca del Señor Jesucristo, y nos puede pasar a cualquiera. Cualquiera de nosotros, así esté, así diga, no, es que yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo voy a la iglesia, yo leo la palabra. Judas era una persona que estaba cerquita de Dios y lo escuchaba, pero estaba en la carne. Se dejó influenciar por Satanás y sus ideas. Cuando yo oro, cuando yo busco de Dios en mi mente, no estoy haciendo caso al espíritu, sino que estoy haciendo caso a la carne. Cuando yo todo lo hago por mi mente, por mis capacidades, estoy haciendo caso a la carne y por tanto al pecado. Una vida en su mente, un plan de vida no debe ser una vida mental, ni emocional. Por eso, hijos de Dios, en este año que Dios nos ha dado la promesa de la llenura del Espíritu Santo, lo que el Señor nos muestra hoy es que usted y yo debemos tener un plan de vida espiritual y no emocional y no mental, porque el Hijo de Dios siempre busca emociones, siempre busca sensaciones, y no es así. El Espíritu de Dios nos da, cuando usted vive una vida espiritual, usted vive una vida clara, una vida diáfana, una vida sin confusión, una vida sin esperar emociones, sin esperar sentimientos. Que muchos van a la iglesia diciendo, yo quiero sentir. Cambie ese pensamiento cuando vaya usted a la iglesia o cuando usted esté orando. No piense, quiero sentir cosas. Siempre podemos caer en el error de buscar a Dios solamente para sentir cosas, para buscar cosas. O también buscamos a Dios en nuestros pensamientos y divagamos y razonamos todo el tiempo, hablamos con nosotros mismos. Si usted se está escuchando a usted mismo, si usted habla con usted mismo en la oración, no está orando, está simplemente planeando en su mente lo que va a hacer antes de pedirle a Dios que haga. Por eso en la oración es importante, hijos de Dios, que entendamos que es importante en la oración que entendamos. Es importante en mi devoción y en mi comunión con Dios que usted y yo entendamos de una vez por todas que no debemos buscar ni emociones ni sentimientos con Dios. Todo lo contrario, busque exhortación, busque regaño, no se sienta tan cómodo con Dios. Cuando usted vaya a la iglesia, no busque experimentar cosas bonitas. Busque que cuando usted termine la reunión diga, he aprendido, fui corregido y hasta bravo me voy conmigo mismo porque aprendí algo. ¿Sí? Pero podemos estar cometiendo el error que estamos sujetos al yo y buscamos es agradarnos a nosotros mismos con Dios, ¿sí? En vez de formarnos, en vez de recibir guía y recibir exhortación. Dios no es un Dios de sentimientos. Dios es un Dios de decisiones, de formación y hasta de tribulación, porque es allí donde se mueve el Espíritu Santo de Dios.
El Espíritu Santo de Dios siempre nos lleva a lo mejor, a lo excelente, a lo pleno. Y para eso necesita trabajar en usted y en mí. Y no lo va a hacer con sentimientos, no lo va a hacer poniendo sentimientos agradables en usted. Va el Espíritu Santo a Dios actúa cuando a usted, por cuando hay retos, cuando hay metas, cuando hay objetivos y cuando usted vive una vida, usted con Dios tiene que vivir una vida muy diáfana, muy real. Aunque decimos a veces que con Dios tenemos una vida sobrenatural, es una vida sobrenatural en la realidad, no en fantasía. Entonces, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quieres que seamos? Personas que no divaguemos y que no andemos en un Dios mental ni en un Dios emocional, sino en un Dios real, un Dios que nos forma, un Dios que es como un padre que nos corrige, que nos lleva de la mano y que nos enseña. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una persona sujeta al Espíritu? Primero, que recibe vida, y la vida viene del Espíritu. Y si seguimos leyendo Juan 6:63, busquemos Juan 6:63. Busquen en la palabra de Dios Juan 6:63, por favor. ¿Qué es entonces una persona que vive con un plan de vida espiritual? El Señor decía, el espíritu es vida, la carne para nada aprovecha, ¿cierto? El espíritu es vida, la carne para nada aprovecha. Es una persona que vive planeando su vida en el espíritu y no en sus deseos y no en lo material, sino que lo primero pone a Dios para que lo demás se dé por añadidura, como dice en la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, añadidura. Y si leemos aquí, terminamos de leer 63, veamos que dice la palabra de Dios. El Espíritu es el que da la vida, ¿sí? Su plan de vida se alimenta de la vida, que es el Espíritu. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Y qué es espíritu y qué es vida? Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra, el verbo, la palabra de Dios es vida para nuestras vidas. Y hay una herramienta poderosa. Cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nuevamente refiriéndonos a la vida, cuando nos referimos a la vida y la verdad, estamos hablando de la palabra, de el Espíritu Santo. Y cuando hablamos del camino, ¿a qué se refiere con el camino? Que Él es el puente directo con Dios, ¿cierto? O sea que si yo tengo un plan para mi vida, ese plan debe estar en ese camino. Pero ese camino está allí. Ese camino está allí. Ahora, ¿qué hay que hacer? Caminarlo, recorrerlo. ¿Y cómo yo recorro ese camino? Ese camino se recorre en oración. Yo quiero que nos enfoquemos en la oración, por favor, para que podamos tener una vida sujeta al Espíritu. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida de oración. Porque cuando Él dice, yo soy el camino es la oración. Porque sí, Él es el camino. Él me lleva al Padre. Pero ¿cómo me conecto con Él? ¿Cómo camino con Él? Y los hijos de Dios somos débiles en oración. Se ha convertido en un talón de Aquiles la oración. Y me di cuenta, hijos de Dios, que no sabemos orar. Por eso estoy enfocado a que nosotros aprendamos a orar. Cuando yo oro, estoy caminando. Cuando yo oro, estoy caminando.
Si yo no oro, me voy a estancar. Porque si yo leo la palabra, que es vida, que es el manual de vida, ya tengo la vida. Pero ahora, ¿qué debo hacer con mi vida? Caminar. Y caminando se hace en oración. Como dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Pero ¿cómo voy al Padre? Por medio del Señor Jesucristo. Pero cuando yo estoy en Cristo, estoy en oración. ¿Sí? Estoy hablando con Él. Si yo no hablo, ¿cómo voy al Padre en oración? Si yo no hablo, pues, con Dios, y hables con mi mente, y hables con mis emociones, y espero de sentir cosas, no estoy hablando. Hay que encontrar la clave de la oración. Y la clave está en que usted y yo debemos tener una conversación sin expectativa. Tenga una conversación con Dios sin expectativa, más allá solamente de hablar con Él, de conversar con Él. No vaya a la oración esperando un impacto, no vaya a la oración esperando sentimientos, sentir cosas, no. Vaya a la oración con el único objetivo de hablar con Dios, de presentarles su vida, comentarle de su vida a Dios, nada más. Y no ande pensando en su mente cuando ora. Hable. Hay una estrategia muy bonita que yo he practicado para poder sujetarme al Espíritu en oración, y es sencillo. Usted, pues, es en etapas, ¿no? Usted primero puede poner una silla delante, una silla. Usted se sienta en una silla y pone otra silla vacía, y usted hace el ejercicio como si estuviera hablando con Dios allí. Usted hable con Él, porque para que usted aprenda a tratar a Dios como una persona y no como una energía, no como un poder. Que usted haga ese ejercicio, después cierre sus ojos, primero hágalo con los ojos abiertos, después cierre sus ojos y haga el ejercicio, después quite la silla, cierre sus ojos, haga el ejercicio como si estuviera hablando allí, que Dios lo tuviera frente a Dios, frente a frente, y después se arrodilla y hace el mismo ejercicio, pero ya apropiándose de la idea, ¿no? De que usted está hablando con alguien allí, y es el Espíritu Santo de Dios, es nuestro Padre Celestial allí. ¿Listo? Entonces, sujeta al Espíritu Santo de Dios es una persona sujeta en oración. Sujeta en oración. Y por último, el plan de vida, lo que yo quiero ser, se me da por revelación del Espíritu Santo de Dios. Por revelación. El Espíritu Santo me revela a mí quién soy, me recuerda y me lleva a mejorar. El Espíritu Santo en 1 Corintios 2, 10, 11, que ya lo habíamos visto. 1 Corintios 2, 10, 11, busquemos en la palabra de Dios. Dice, 1 Corintios 2, 10, 11. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el Espíritu que está en él? Así tampoco nadie conoció a las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Sí? Quien te conoce muy bien, quien sabe quién eres, es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, usted fue diseñado con un área espiritual para que usted sepa por revelación
y que sea el Espíritu Santo de Dios guiándote en esa revelación, usted tiene que estar consciente de que tiene una vida espiritual, y una vida espiritual es una relación con Dios sincera, una relación real, una relación enfocada en todos sus sentidos con Dios, una relación personal con Dios. Y así nosotros vivimos en el Espíritu, o sea, ejercitamos el Espíritu. Cuando yo ejercito el Espíritu y tengo músculo espiritual, por allí se mueve el Espíritu Santo y controla mi vida, controla mi alma. Pero si yo no vivo y no ejercito mi vida espiritual, en oración, en la lectura de la palabra, no en mi mente, ojo, y no en mis emociones, sino en mis decisiones, si yo no experimento eso en mis decisiones, y como algo real, algo vivo, no imaginario ni fantasioso, yo comienzo, si yo no hago esto, pues obedezco a la carne, que es el pecado. Pero si yo hago esto, si yo dejo la fantasía de lado, dejo mis emociones, mis sentimientos, y me enfoco con Dios como un Dios real, un Dios que está allí, que me escucha, entonces comienzo a recibir revelación de quién soy yo, cuál es mi propósito en mi vida y qué sentido tiene mi vida, ¿sí? Y allí voy a tener una guía para hacer un plan de vida excelente. Él nos enseña quiénes somos. Juan 14:26. Juan 14:26. Vamos a buscar Juan 14:26. Dice la palabra de Dios en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho, todas las promesas, todo lo que el Señor Jesucristo decía de usted y de mí, ¿cierto? Todo lo que está en la palabra. El Espíritu Santo de Dios nos recuerda y nos lleva. Por eso es importante que usted le dé insumos, esos insumos, memorizar versículos, memorizar la palabra de Dios, estudiarla, llenarse, empaparse, porque su mente, si usted ocupa su mente en fantasías, en cosas que alimentan sus sentimientos, pues no va a haber una realidad con Dios. Tengo que ocupar mi mente y llenarla de la palabra, llenarla de la palabra. Pero eso no significa que yo viva como zombie todo el tiempo en mi vida pensando en Dios. Usted tiene que vivir una vida diáfana, una vida real, una vida... Y allí el Espíritu Santo de Dios controla tu vida sin que tú te des cuenta, es algo espontáneo. Porque Dios quiere que tú vivas, que tú estés 100% enfocado en tu trabajo, en tu familia, en lo que haces, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo de Dios te llena, te guía, te moldea en ese sentido. Concluimos, para terminar. Mi plan de vida se fundamenta en quién soy yo. Se fundamenta en que usted y yo somos personas espirituales, somos almas que se sujetan no al yo, no a las emociones, no a los sentimientos, sino al espíritu. Y que lo primero que yo pongo en cada área de mi plan de vida es el principio de mi vida espiritual. En el espíritu, en mis finanzas, en mis relaciones de pareja, en mi trabajo, en todo lo que yo esté planeando en mi vida, lo primero que debe haber allí es el aspecto espiritual. El aspecto espiritual. Una persona que tiene un plan de vida espiritual es una persona sujeta al Espíritu Santo de Dios y que todo
lo que planea se le da por revelación del Espíritu Santo. Y para eso hay que fortalecer la oración, una oración efectiva, una oración real, y hay que aprender de las palabras del Señor Jesucristo, de la verdad que está en la palabra de Dios, y asimilarla en nuestras vidas, ¿no? Eso como conclusión. Lo que usted es, hijo de Dios, no se le olvide, lo que usted es afecta lo que usted hace. Si usted es un hombre carnal, hará cosas carnales. Si usted es un hombre en el Espíritu y lleno de Espíritu, hará la voluntad de Dios, que es espiritual. Y es el Espíritu Santo de Dios que nos capacita para que sirvamos fielmente a sus designios, sirvamos fielmente a su voluntad. Sin el Espíritu Santo de Dios, sin una vida espiritual no hay plan de vida. Si no hay vida espiritual y si no hay un plan espiritual para mi vida, es un plan de muerte, no es un plan de vida. Porque el Espíritu es el que da vida. Y las palabras del Señor Jesucristo son vida. Y Cristo es el dispensador de la vida, el que trajo el Espíritu Santo, el que me permitió ahora vivir en el Espíritu Santo. Por su gracia fuimos salvos. En el Señor Jesucristo recibimos el perdón de pecados. Muchas gracias por acompañarnos en este devocional. Espero que haya sido enriquecedor para sus vidas. Nos